Mi padre puso precio a mi cabeza y mi prometido aceptó el fajo de billetes sin parpadear. $50,000 exactos. Eso es lo que valía mi felicidad para los dos hombres en los que más confiaba. Lo descubrí una noche cualquiera, sola en mi salón, mientras leía un correo que no debería haber existido nunca. Mi mundo entero saltó por los aires en 3 segundos. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo el silencio de una traición grabada en una pantalla. James no se quedaba a trabajar tarde por una reunión. Se estaba vendiendo a mi propia familia para casarse con mi prima y yo acababa de recibir la invitación a mi propia ejecución emocional. Pero lo que ellos no saben es que acabo de tomar una decisión que los va a destruir a todos. Prepárate, porque esta es la última vez que alguien me subestima. Diego, el hombre con el que llevaba compartiendo mi vida 4 años, me había mandado un mensaje diciendo que se quedaba en su casa porque tenía una reunión a primera hora. Lo nuestro iba en serio, o eso creía yo. Nos casábamos en 6 meses y hasta teníamos las invitaciones encargadas. De hecho, mi vestido de novia estaba allí mismo, colgado en el armario y protegido por su funda de plástico. Yo estaba agotada, con los ojos echándome fuego después de estar 12 horas pegada a las hojas de cálculo. Al ir a coger el móvil para poner la alarma, vi que Diego se había dejado su portátil sobre la mesa del salón. Se lo había olvidado el día anterior, y la pantalla, aunque atenuada, seguía encendida. No es que yo sea de esas personas que van hurgando en las cosas de los demás, de verdad que no, pero me saltó una notificación de correo y el nombre del remitente me dejó helada. Era mi padre. Mi mano se movió por puro instinto, antes incluso de que pudiera procesarlo. El asunto decía nuestro acuerdo. Al abrirlo, sentí que las palabras de mi padre se me clavaban en las retinas como cristales. Le decía a Diego que ya le había transferido los $25,000 restantes, completando así los 50,000 que habían pactado. Según él, Claudia podía ofrecerle una vida que yo, simplemente, no estaba a la altura de darle. Decía que los contactos de la familia de mi prima en el mundo del marketing harían que su carrera despegara mucho más rápido de lo que mi influencia jamás permitiría. Incluso se atrevió a decir que solo el fondo fiduciario de Claudia valía más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Le aseguraba que estaba tomando la decisión inteligente y le pedía que, al romper el compromiso, fuera limpio y no mencionara sus trapicheos. Lucía no tiene por qué enterarse, ya se le pasará. Ella siempre acaba haciendo lo más práctico, escribió. Y lo peor fue la respuesta de Diego, enviada hacía solo 3 horas. Lo entiendo, señor Richardson. Quiero a Lucía, pero tiene razón sobre las oportunidades con Claudia. Acabaré con esto este fin de semana. Gracias por ayudarme a verlo claro. Ese dinero me servirá para empezar de cero, decía el mensaje. Lo leí una vez, otra y otra más, hasta que perdí la cuenta. Mi propio padre, había sobornado a mi prometido para que me dejara por mi prima. Hablamos de Claudia, la perfecta y radiante Claudia, con su Instagram de ensueño, su fondo fiduciario y el imperio publicitario de su familia. Nos criamos juntas, celebramos cada cumpleaños y, de adolescentes, no teníamos secretos la una para la otra. No faltaba a una sola cena de Navidad ni a una reunión familiar, si hasta iba a ser mi dama de honor. De repente, sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Tuve que agarrarme con fuerza al brazo del sofá, intentando tomar aire mientras sentía que un peso enorme me aplastaba el pecho. 4 años de mi vida se iban por el desagüe. 4 años construyendo un hogar con Diego, cediendo en 1000 cosas, planeando y soñando con un futuro común. 4 años presentándolo en casa, llevándolo a esas comidas de domingo donde mi padre le daba palmaditas en la espalda y lo llamaba hijo. Y resulta que todo era un negocio. Todo tenía una etiqueta con el precio puesto. Me quedé allí, a oscuras en mi salón, con mi portátil olvidado y el informe trimestral a medias. Los números de la pantalla se convirtieron en manchas borrosas sin sentido. Toda la vida esforzándome por ser la chica de los números, la práctica, la responsable, las mismas cualidades que mi padre siempre me alababa. Pero se ve que, para él, esas virtudes no valían ni $50,000. Lo que más me dolía no era solo la traición en sí, sino esa voz en mi cabeza que sonaba exactamente igual que la de mi padre diciendo: ella siempre hace lo que es más práctico. Él estaba convencido de que yo no daría guerra.
Sabía que me lo tragaría todo en silencio, con esa elegancia resignada con la que he aceptado cada decepción de mi vida. Igual que acepté que Claudia era la guapa, la divertida, la que todos querían en sus fiestas, mientras que yo era la seria, la sosa, la que se quedaba trabajando un viernes por la noche en vez de salir a disfrutar. Me quedé mirando mi anillo de compromiso. Diego se me declaró en una playa de Santa Mónica justo al atardecer. Se puso de rodillas y me juró que yo era su mejor amiga, su compañera y la persona con la que quería envejecer. Recuerdo que lloré de pura felicidad. Mi madre también lloró cuando la llamé para contárselo. Todo parece ahora una farsa de mal gusto. Mi padre le había dado la mano a Diego, dándole la bienvenida a la familia con una sonrisa. Todo había sido una farsa, o quizás al principio no lo fue, pero mi padre se encargó de convertirlo en una mentira infecta. Podría haberme vuelto loca, la verdad. Podría haber hecho una captura de pantalla de ese correo y mandárselo a todo el mundo, o presentarme en la comida del domingo y estampárselo a mi padre en la cara. Estuve a punto de llamar a Claudia para preguntarle si ella sabía algo, si era cómplice de esta jugada. Pero no hice nada de eso. Me quedé allí sentada, viendo cómo amanecía, y tomé una decisión muy distinta. Elegí el camino que le demostraría a mi padre que no tenía ni la más remota idea de quién era su hija. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Después, hablé con mi casero para ver cómo podía rescindir el contrato del piso antes de tiempo. Y por último, llamé a un abogado. Para cuando Diego me mandó un mensaje preguntándome si quería cenar el fin de semana, yo ya lo tenía todo planeado. Quedamos en nuestro sitio de siempre, un italiano tranquilo donde solíamos celebrar nuestros aniversarios. Él no paraba de juguetear con la servilleta. Estaba nerviosísimo. Seguro que se había pasado todo el día ensayando el discurso para dejarme. Lucía, empezó a decir con ese tono de voz suave y condescendiente que ahora mismo me ponía los pelos de punta. He estado pensando mucho en nosotros últimamente, y yo... Está bien, le interrumpí, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Lo sé. Se puso blanco como el papel. ¿Tú lo sabes? Tartamudeó. Sé que vas a romper nuestro compromiso. Sé que tienes dudas, le dije. Y sinceramente, Diego, yo me siento igual. La mentira me salió tan fluida como la seda. Creo que nos hemos distanciado, que queremos cosas diferentes. No es culpa de nadie. Vi cómo el alivio le inundaba la cara, y te lo juro, no sentí absolutamente nada. Estás siendo tan comprensiva, dijo, intentando cogerme la mano. Yo la retiré sutilmente. Solo quiero que los dos seamos felices, continué. Deberías estar con alguien que encaje con tus ambiciones, alguien que pueda darte la vida que realmente deseas. Vi un brillo extraño en sus ojos. Quizás era culpa, o tal vez le sonaba de algo porque le estaba soltando las mismas palabras de mi padre sin que él se diera cuenta. Te mereces a alguien que te valore, me soltó él, intentando todavía quedar como el bueno de la película. Tienes razón, le contesté. Me lo merezco. Acto seguido, me quité el anillo de compromiso y lo puse sobre la mesa, justo entre los dos. 4 años de mi vida resumidos en un pequeño círculo de metal y una piedra brillante. Quédatelo, le dije con frialdad. Véndelo o haz lo que te dé la gana con él. Lo dejé allí plantado, seguramente aliviado por lo fácil que se lo había puesto, dándole ese final limpio y sin dramas por el que mi padre había pagado. No solté ni una lágrima hasta que llegué a casa. Pero una vez allí, me derrumbé y lloré durante 3 horas seguidas. Fue ese tipo de llanto que te deja vacía, en carne viva. Lloré por los 4 años que había desperdiciado y por el padre que creía tener. Lloré por la prima en la que tanto había confiado y por cada futura cena familiar que tendría que aguantar, viendo a Diego y a Claudia juntos mientras yo fingía no saber la verdad. Cuando se me acabaron las lágrimas, me hice una promesa solemne. Nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir que no valgo nada. Mi valor no volvería a depender del precio que otro me pusiera. Y sobre todo, le iba a demostrar a mi padre lo equivocado que estaba sobre mis capacidades. 2 semanas después, estaba subida en un avión rumbo a Singapur. Había aceptado un puesto como contable senior en una fintech que estaba rompiendo moldes en el mercado asiático.
El CEO llevaba 6 meses intentando ficharme, pero yo siempre decía que no por Diego, por la boda y por ser práctica. Pues a la mierda lo práctico. A mi madre le dije que era una oportunidad profesional irrechazable y a mi hermano que necesitaba aire fresco. No le conté a nadie lo del correo. No dije ni una palabra de lo que mi padre había hecho a mis espaldas. Simplemente me largué. Mi padre me llamó el día antes del vuelo. Lucía, esto es muy repentino. ¿No crees que estás siendo un poco impulsiva? Me soltó. No, papá, le respondí. Creo que estoy siendo muy práctica. Es una oportunidad de oro y tú siempre me dijiste que mi carrera era lo primero. ¿Pero qué pasa con Diego? Insistió él. ¿Y la boda? Diego y yo lo hemos dejado. Ha sido mutuo. Buscábamos cosas distintas. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Me pregunté si se sentiría culpable o si acaso era capaz de sentir algo parecido a la culpa. Bueno, dijo al fin, si estás segura de que esto es lo que quieres. Lo estoy, zanjé yo. Claudia te va a echar de menos en las reuniones familiares, me soltó mi padre por teléfono. Noté cómo se me tensaba la mano alrededor del móvil, pero me limité a responder. Estoy convencida de que se las apañará perfectamente. Y colgué antes de que pudiera añadir ni una palabra más. Singapur resultó ser un lugar caluroso, abarrotado y caótico, un mundo que no se parecía en nada a mi hogar. Y sinceramente, era justo lo que necesitaba. Me volqué en el trabajo con una intensidad que me asombró hasta a mí misma. La startup era pequeña, pero con una ambición desmedida, creando soluciones tecnológicas para mercados financieros que nadie atendía. Raquel Vega, la CEO, era una mujer brillante que había levantado la empresa de la nada y no aguantaba ni media tontería. Con ella aprendí que la mediocridad no tiene sitio. Y ahí fue donde realmente empecé a brillar. Al final resulta que, cuando dejas de gastar toda tu energía en gestionar el ego de otra persona o en hacerte pequeña para encajar en la visión de alguien más, eres capaz de lograr cosas extraordinarias. A los 6 meses, Raquel me ascendió a interventora. Un año después, ya era la directora financiera. Y para el segundo año, ya estábamos preparando la salida a bolsa. Me metí a semanas de 100 horas de trabajo. Aprendí mandarín y tejí una red de contactos con inversores de 3 continentes distintos. Me convertí en el tipo de mujer que se sube a un avión sin pensarlo 2 veces, que toma decisiones de millones de dólares y que se gana el respeto en salas de juntas llenas de hombres que me doblaban la edad. También aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Mi apartamento en Singapur era pequeño pero muy moderno, situado en una planta alta con unas vistas alucinantes del skyline de la ciudad. Lo decoré con cosas que me gustaban a mí, no con lo que encajaba en la estética de Diego. Empecé a hacer yoga, me apunté a un club de lectura y me hice amiga de otros expatriados que no sabían nada de mi pasado. Gente que no conocía la historia de la boda que no fue, ni del padre que sobornó a mi prometido. A veces me daban ganas de llamar a mi hermano y soltárselo todo, porque siempre habíamos estado muy unidos. Pero cada vez que iba a coger el teléfono, recordaba que él seguía allí, metido en ese mundo, yendo a esas cenas de domingo con mi padre, con Claudia, y seguramente ya con Diego integrado en el pack. Así que mantuve las distancias. Me limitaba a mandar tarjetas de cumpleaños y a responder mensajes de forma breve y educada. Levanté un muro infranqueable entre mi vida anterior y la nueva. Y no miré atrás ni una sola vez. Hasta que, 3 años después de mi partida, me llegó un correo de mi hermano que lo cambió todo. Lucía, me caso. Así de directo era el mensaje. Sé que no hemos hablado mucho desde que te mudaste, pero eres mi hermana y no me imagino dando este paso sin que estés a mi lado. La boda es en Portland, dentro de 3 meses. Por favor, ven. Significaría muchísimo para Emma y para mí. Te echamos de menos. Me quedé mirando fijamente la pantalla durante un buen rato. 3 años. Habían pasado 3 años de una distancia que yo misma había construido con sumo cuidado. 3 años levantando una vida en la que no tenía que pensar en la guarrada que me hizo mi padre, ni cruzarme con Claudia y Diego fingiendo que todo estaba de maravilla. Pero era Miguel, mi hermano pequeño, el mismo que me llamaba llorando cuando le dejó su primera novia, al que ayudé con todas las solicitudes para la universidad y el que siempre creyó en mí, incluso cuando yo misma no lo hacía. No podía fallarle en su boda. Lo llamé por videollamada. Su cara en la pantalla se veía más madura, más de hombre, pero su sonrisa seguía siendo la misma de siempre. ¿Vas a venir?
Me preguntó con una esperanza que me llegó al alma. Iré, le dije, pero con una condición. La que quieras, respondió él sin dudar. Voy a llevar a alguien conmigo. Ni siquiera tenía planeado decir eso, pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, supe que era lo correcto. A Miguel se le abrieron los ojos como platos. ¿Estás saliendo con alguien? Lucía, eso es genial. Por supuesto, tráelo. O tráela. Trae a quien te haga feliz. Se llama Daniel, le aclaré. Y era verdad. Existía un Daniel. Daniel Park, el CEO de una firma de capital riesgo con sede en Hong Kong. Nos conocimos en una conferencia en Tokio hacía 6 meses. Congeniamos entre cafés malísimos de hotel y nuestro desprecio compartido por la palabrería corporativa vacía. Nos veíamos cuando nuestras agendas nos daban un respiro, que no era muy a menudo, pero cuando estábamos juntos todo fluía. Era natural, fácil, no tenía nada que ver con lo de Diego. Daniel me escuchaba de verdad cuando le hablaba de mi trabajo. Cuestionaba mis ideas de una forma que me hacía ser mejor, no más pequeña. Él tenía sus propias ambiciones y no necesitaba que yo sacrificara las mías para que él tuviera más espacio. Cuando lo llamé después de hablar con Miguel, respondió al segundo tono. ¿Qué te parece la idea de conocer a mi familia? Le solté. ¿Te refieres a esa familia con la que no hablas desde hace 3 años? Preguntó él. Esa misma. Suena aterrador, dijo Daniel. Cuenta conmigo. Igual debería mencionarte que mi ex se casó con mi prima y que lo más probable es que estén allí. Solté. Hubo un silencio al otro lado de la línea hasta que Daniel respondió. Vale, ahora sí que no me lo pierdo por nada del mundo. Tiene toda la pinta de que va a ser la boda más interesante de todo el año. Eres un ridículo, le dije riendo. Y por eso te gusto, remató él. Tenía razón. Me gustaba. Y mucho. El vuelo de vuelta a Portland se me hizo eterno, mucho más que cualquier viaje de negocios de los que suelo hacer. Daniel dormitaba a mi lado, sujetando mi mano con suavidad. Habíamos pactado mantener un perfil bajo, sin darle demasiada importancia a nuestra relación. Se suponía que esto no iba de venganzas ni de demostrarle nada a nadie. Pero los dos sabíamos perfectamente que eso era mentira. Miguel nos recogió en el aeropuerto. Me dio un abrazo tan fuerte que casi me deja sin aire, y luego saludó a Daniel con una energía tan auténtica que recordé al instante por qué le había echado tanto de menos. «Qué alegría que estéis aquí», no paraba de repetir. «Emma se muere por conocerte. Mamá lleva 2 días metida en la cocina y mi padre va de duro, fingiendo que no está emocionado, pero está que no se lo cree». Se me revolvieron las tripas al oír mencionar a mi padre. «Claudia y Diego también vendrán», añadió Miguel, mirándome de reojo con cautela. «Los invité antes de saber si... bueno, si para ti sería raro». «Es tu boda», le corté con suavidad. «Tiene que estar toda la gente que te importa». La cena de ensayo fue en un restaurante estupendo del centro. Elegí mi ropa con una precisión milimétrica. Un vestido azul marino, profesional pero sin parecer una estirada, elegante pero sin que se notara que me había esforzado demasiado. Daniel, por su parte, llevaba un traje que probablemente costaba más que mi primer coche, pero que en él parecía la cosa más natural del mundo. Entramos juntos y sentí como todas las miradas de la sala se clavaban en nosotros. Mi madre fue la primera en verme. Se quedó sin habla, dejó la copa de vino sobre la mesa y vino corriendo a abrazarme. «Lucía, cariño, estás guapísima. Y tú debes de ser Daniel. Miguel nos ha hablado de ti». Mi padre se levantó más despacio. Se le veía más viejo, con más canas. Le estrechó la mano a Daniel, analizándolo de arriba abajo con esa mirada que tienen los padres, y me dijo, «Me alegra verte, Lucía». «A mí también, papá», respondí. Y entonces los vi. Claudia estaba allí, al lado de Diego. Claudia se había cortado el pelo y estaba algo más cambiada físicamente. Seguía siendo guapa, no lo voy a negar, pero tenía una expresión tensa alrededor de los ojos, como si estuviera siempre bajo presión. Diego, por su parte, había perdido pelo y ganado músculo, de ese que se nota que es de pasar demasiadas horas en el gimnasio para no tener que estar en casa. Los dos se quedaron de piedra al verme. «¡Lucía!», exclamó Claudia con una voz demasiado aguda, forzada. «Madre mía, ¿cuánto tiempo? Mírate qué bien estás». «Hola, Claudia. Diego», respondí yo sin más. Diego se limitó a asentir con la cabeza, evitando mirarme a los ojos. «Me alegra verte».
La cena fue exactamente tan incómoda como me había imaginado. Me senté entre Miguel y Daniel, respondiendo a ráfagas de preguntas sobre Singapur, mi trabajo y cómo nos conocimos Daniel y yo. Mi madre no paraba de estirar el brazo para tocarme la mano, como si necesitara comprobar que era real y que estaba allí. Mi padre estaba más callado de lo habitual, observándome con una cara que no terminaba de descifrar. Claudia no paraba de intentar darme conversación, preguntando por mi piso, mi vida social y si echaba de menos Portland. Diego, en cambio, no decía ni mu. Se dedicaba a marear la comida en el plato y a rellenarse la copa de vino más de la cuenta. ¿Y tú, Daniel, a qué te dedicas? Soltó mi padre por fin. Dirijo una firma de capital riesgo, respondió Daniel con total naturalidad. Nos centramos en tecnología financiera y sostenible en la región de Asia-Pacífico. Capital riesgo, repitió mi padre. Supongo que será bastante lucrativo. Papá, le dije en voz baja, con un tono de advertencia que él captó al vuelo. Solo es charla de mesa, Lucía, se defendió él. Bueno, puede serlo, añadió Daniel, como si nada. Pero Lucía gana más que yo. Su empresa salió a bolsa el año pasado y le ha ido increíblemente bien. De repente, se hizo un silencio sepulcral en toda la mesa. ¿Salisteis a bolsa? Preguntó mi padre, clavando su mirada en mí. ¿Tu startup salió a bolsa? Sí, le dije. El pasado junio tocamos la campana en la bolsa de Singapur. Fue un gran día. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Preguntó mi madre, dolida. Porque preferisteis el fondo fiduciario de Claudia antes que mi potencial. Porque papá pensó que yo no valía la pena. Porque levanté todo esto sin ninguno de vosotros y necesitaba demostrarme que podía hacerlo. Eso es lo que quería gritar, pero en lugar de eso, simplemente dije, estaba muy ocupada. Todo pasó en un suspiro. Claudia se había quedado pálida, como si hubiera visto a un fantasma. Eso es increíble, Lucía. Enhorabuena, balbuceó. Diego seguía allí, hipnotizado con su plato como si contuviera los secretos del universo, mientras mi padre se aclaraba la garganta, incómodo. Bueno, desde luego es todo un logro, acertó a decir. Gracias, zanjé yo. La cena siguió su curso, pero sentí la mirada de mi padre clavada en mí durante todo el tiempo que quedó de noche. Después, mientras el resto tomaba algo y charlaba, mi padre me buscó. Lucía, ¿podemos hablar un momento? Claro, papá. Salimos a la terraza del restaurante. Era una noche despejada y las luces de Portland brillaban bajo nosotros. Te debo una disculpa, empezó él. Yo me limité a esperar, en silencio. Cuando te fuiste a Singapur pensé que estabas huyendo, creí que estabas siendo impulsiva, demasiado emocional. Me preocupé por ti, me dijo. Ah, sí, solté yo con ironía. Me equivoqué, continuó. En muchas cosas, has construido una carrera alucinante. Has llegado a ser alguien que yo no vi venir. ¿No? Le di la razón. No lo viste. Entonces mencionó a Diego y a Claudia, pero se quedó a medias. Las cosas no han salido como yo esperaba, admitió. ¿Y cómo esperabas que salieran, papá? Me miró fijamente y en ese instante vi cómo se daba cuenta de que yo lo sabía todo. Vi cómo sus ojos calculaban frenéticamente cuánto sabía exactamente. «¿Viste los correos, verdad?», murmuró. «Los vi». Lucía, intentó decir, pero le interrumpí. ¿Claudia lo sabía? ¿Sabía ella que le habías pagado? ¿No? No. Ella no tenía ni idea. Ella pensaba que él la había elegido por ella misma. O sea, que no solo me traicionaste a mí, sentencié. También la manipulaste a ella. Él hizo una mueca de dolor. Pensé que os estaba ayudando a las dos. Creí que Claudia necesitaba a alguien estable y que Diego necesitaba a alguien que impulsara su carrera. Y pensé que tú necesitabas a alguien que te valorase de verdad, y Diego no era ese hombre. Así que decidiste jugar a ser Dios con nuestras vidas, le recriminé. Cometí un error, admitió él. Le pusiste un precio a tu propia hija, dije, y esta vez la voz me tembló de verdad. $50,000. Eso es lo que yo valía para ti, menos que el fondo de Claudia, menos que la ambición de Diego. Solo $50,000 para quitarme de en medio, le solté. Él intentó defenderse. ¿No era eso lo que quería decir? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Le interrumpí sin dejarle respirar. Que tenías razón. Diego no valía ni un segundo de mi tiempo. Y sí, el fondo de Claudia es impresionante.
Tu inversión en él habría funcionado si se hubiera casado con ella por los motivos correctos. Hiciste bien todos tus cálculos. Entonces, ¿por qué estás tan enfadada?, me preguntó. Porque soy tu hija. Las palabras me salieron del alma, casi como una explosión. Soy tu hija y en quien tenías que haber invertido era en mí. Tendrías que haber creído en mí. Tendrías que haberle dicho a Diego que la joya de la corona era yo, no Claudia. Tendrías que haberle amenazado solo por pensar en dejarme. Pero no, hiciste lo contrario. Le pagaste para que se largara. Me enseñaste que ni mi propio padre piensa que valgo la pena el esfuerzo de luchar por mí. Mi padre parecía hundido. Se le veía viejo, agotado. Lo siento, murmuró. Lucía, de verdad lo siento muchísimo. Ya sé que lo sientes, le respondí. Pero escucha una cosa, papá. Yo aprendí lo que valgo sin tu ayuda. He construido mi propio éxito sin que tú pusieras un céntimo. Y he encontrado a alguien que me elige cada puñetero día sin necesidad de 50,000 razones para hacerlo. Así que tu perdón, aunque sé que es sincero, ahora mismo no cambia nada. ¿Podrás perdonarme alguna vez?, insistió. Lo pensé de verdad, con total honestidad. No lo sé, admití. Quizás algún día, pero ahora mismo estoy aquí por Miguel. No por ti, ni por Claudia, ni por Diego. Estoy aquí porque mi hermano se casa y le quiero. No confundas mi presencia con el perdón. Me di la vuelta y entré de nuevo antes de que pudiera decir nada más. Daniel me estaba esperando cerca de la barra. No me preguntó qué había pasado fuera. Simplemente me puso una copa de vino en la mano y me miró a los ojos. ¿Estás bien? Sí, le dije. De verdad que sí. La boda fue preciosa. Ver a Miguel y a Emma tan felices, tan sumamente enamorados, me llenó de una alegría auténtica que no sentía en días. Eso era el amor de verdad, ese sentimiento de elegirse el uno al otro por encima de todo. Durante el banquete, observé a Claudia y a Diego desde la distancia. Estaban sentados a su mesa, casi sin dirigirse la palabra. Claudia miraba el móvil cada 2 por 3, con esa actitud de quien quiere estar en cualquier otro lugar. Diego no dejó de beber en toda la noche. Cuando el DJ pinchó una balada, ni siquiera se levantaron a bailar. Más tarde me enteré por mi madre, a la que siempre le ha perdido un buen cotilleo, que ese matrimonio pendía de un hilo. Resulta que Diego le había puesto los cuernos hacía 6 meses. Claudia se enteró, pero decidió quedarse porque toda su marca de influencer en Instagram giraba en torno a su imagen de pareja ideal. Y Diego se quedó porque había dejado su trabajo para ser el manager de ella y no tenía a dónde ir. Al final, los $50,000 de mi padre solo les habían servido para comprarse una jaula de oro. Cuando llegó el momento de lanzar el ramo, Emma me miró directamente y me guiñó un ojo. Yo negué con la cabeza, pero ella insistió. Un grupo de mujeres se juntó en la pista, incluida Claudia, que se unió con una sonrisa más que forzada. Emma se dio la vuelta, contó hasta 3 y lanzó el ramo directamente hacia mí. Lo atrapé por puro instinto. La sala estalló en aplausos. Daniel se partía de risa, Miguel me levantaba el pulgar y mi madre lloraba de pura alegría. Claudia, en cambio, se me quedó mirando con una expresión que no supe descifrar. Quizás era tristeza, arrepentimiento o simplemente el agotamiento de estar fingiendo que todo iba de cine. Sorprendentemente, no sentí rabia, solo una profunda lástima por ella. «Parece que eres la siguiente», gritó alguien. Daniel se acercó, me cogió de la mano y me sacó a la pista de baile. «¿Qué me dices?», me susurró al oído con voz suave. «¿Quieres hacer de mí un hombre decente?». «¿Me lo estás diciendo en serio?», le solté yo. «¿Me estás pidiendo que me case contigo en la boda de mi hermano?». «Dios, no. Eso sería de un gusto pésimo», se rió él. «Lo que te pregunto es si te parecería bien que te lo pidiera el mes que viene en Bali. Ya tengo el anillo». Me quedé de piedra. «¿Que tienes un anillo?». «Desde hace 2 meses. Estaba esperando el momento oportuno, pero al verte ahí, atrapando ese ramo, al verte aquí de pie, después de todo lo que has pasado, sin que te afecte lo más mínimo toda esta gente que te hizo daño, pues ya no quiero esperar más». «Ese es el adelanto de pedida de mano menos romántico que he oído en mi vida», le dije con una sonrisa. «La de verdad será mejor, te lo prometo. Llevo tiempo preparándola». «Eres un ridículo», repetí. «No dejas de decírmelo. Es que no dejas de demostrarlo». «¿Eso es un sí?», me preguntó.
Miré a mi alrededor, recorriendo toda la sala con la vista. Miré a mi alrededor. Vi a mi hermano bailando con su mujer, radiante, a mi madre charlando con los padres de Emma, y a mi padre observándome desde la distancia con una mirada que bien podría ser de orgullo o de un profundo arrepentimiento. Luego miré a Claudia y a Diego en su mesa. Dos personas atrapadas en una vida cimentada sobre mentiras, dinero y todas las razones equivocadas. Pensé en mis últimos 3 años, en las noches en vela, en las madrugadas de trabajo y en cómo aprendí, por fin, a valorarme a mí misma, en cómo construí algo que era real. Sí, le dije a Daniel, es un sí. Bailamos mientras mi familia nos observaba, y cuando la canción terminó, mi padre apareció a nuestro lado. ¿Me permites?, me preguntó, haciendo un gesto para bailar conmigo. Miré a Daniel, que me apretó la mano con cariño y dio un paso atrás. Bailamos un momento en un silencio bastante incómodo hasta que él habló. Sé que has dicho que estás aquí por Miguel, empezó a decir, pero espero que sepas lo orgulloso que estoy de ti, de todo lo que has conseguido. No lo hagas, le corté en voz baja. Por favor, no intentes colgarte medallas por mi éxito. Tú no invertiste en mí, ni creíste en mis posibilidades. He llegado hasta aquí a pesar de ti, no gracias a ti. Lo sé, murmuró. ¿De verdad lo sabes? Porque te has pasado toda la vida diciéndome que fuera práctica, sensata, que no aspirara a demasiado. Y en el momento en que empecé a lograr algo extraordinario, decidiste que yo no era suficiente y le pagaste a alguien para que me abandonara. Me enseñaste que tenía que dejar atrás todo lo que conocía para demostrar lo que valía. Y lo hiciste, respondió él. Lo demostraste. No tendría que haber sido necesario, sentencié. La música paró y me alejé de él. Me tengo que ir, dije. Daniel y yo salimos en un vuelo temprano mañana. ¿Volverás?, me preguntó con un hilo de voz. ¿En vacaciones? ¿De visita? Por Miguel, respondí. Cuando él me necesite, aquí estaré. Pero papá, tú y yo, ya no vamos a tener más cenas de domingo. No vamos a volver a ser la familia que éramos. Tú rompiste eso, y no tengo ningún interés en fingir que está arreglado solo porque te sientas culpable. ¿Y qué pasa con Claudia?, insistió él. ¿Qué pasa con ella? Es tu prima, me recordó. Crecisteis juntas, me recordó mi padre. Y ella se casó con el hombre al que tú pagaste para que me dejara. Le respondí sin pestañear. Supiera lo del dinero o no, ella eligió estar con él. Claudia tomó su decisión y yo he tomado la mía. Me di la vuelta y me alejé de él, volviendo con Daniel, volviendo a la vida que me había construido yo solita, sin ayuda de ninguno de ellos.